Aprender chino mandarín nunca fue tan fácil y entretenido. Degusta cada semana una pequeña ración de trazos chinos y saborea su dulzura sin atragantarte. Acomódate y acompáñanos en esta distendida conversación sobre pronunciación, entonación, origen de caracteres y usos del chino mandarín. Maider Gómez y Andrea Wang en Café con Trazos. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos a nuestra primera edición de Café con Trazos. Soy Maider Gómez y aquí tengo a mi compañera Andrea Wang, que me acompañará todas las semanas en este nuevo espacio. Hola Andrea, encantada de tenerte aquí. Hola Maider, qué bueno estar aquí contigo. Bueno, yo feliz, ¿eh? Lo primero, Andrea, vamos a explicar a nuestros oyentes de qué va a tratar este espacio titulado Café con Trazos. Bueno, básicamente va a ser un programa de enseñanza de chino mandarín y en cada edición presentaremos una serie de caracteres chinos, aprenderemos a pronunciarlos y entonarlos correctamente. En base a las necesidades de nuestros oyentes, que son hispanohablantes, conoceremos detalles interesantes sobre sus orígenes y usos, y todo esto lo haremos de forma muy entretenida y conversacional, como si estuviéramos tomándonos un café con pastas y charlando entre amigos. Solo que vamos a sustituir las pastas por los trazos chinos, ¿no? Pero bueno, que nos van a sentar igual de bien. Lo que va a destacar de este programa va a ser su metodología, sencilla y sistemática, y como decías, ante todo lo haremos de forma distendida, conversacional, amena, entretenida, para que nuestros oyentes, bueno, pues en algunos casos aprendan cosas nuevas y en otros afiancen conocimientos ya adquiridos anteriormente. Y al mismo tiempo que pasen, sobre todo, un rato entretenido escuchando este programa. Bueno, pues siendo hoy nuestro programa número 1, vamos a presentar el famoso saludo inicial y básico que se utiliza cuando nos presentamos por primera vez. ¿Qué es, Andrea? Ni hao, ni hao. Bueno, ¿por dónde empezamos? Dos caracteres que serían el equivalente al hola español, ¿no? O también al cómo estás, al qué tal. Sí, literalmente estos dos caracteres significan tú bien. Ni es el pronombre de segunda persona del singular tú. Y hao, en este caso, es un adjetivo que significa bueno, o el equivalente del adverbio en español bien. Sí, hay que matizar que en chino la mayoría de los adjetivos funcionan como verbos. Por eso se les llama también verbos adjetivales o verbos de estado, porque describen una condición o estado relativamente permanente de algo. Así que en chino, cuando vemos un adjetivo, no suele ir acompañado del verbo ser o estar, ¿no? En español que utilizaríamos, porque como acabamos de mencionar, el adjetivo lleva implícito el verbo también. Hay muchos ejemplos, como cuando en español decimos, por ejemplo, cuando una persona es alta, es amable, cuando alguien o algo es bueno, cuando algo es caro. En chino, con decir el adjetivo es suficiente. Como decíamos, no va acompañado de ningún verbo porque el adjetivo funciona como verbo también. Así que este es un detalle muy importante a tener en cuenta con los adjetivos en chino. Efectivamente. Aparte se podría hablar muchísimo del carácter hao, porque en chino hao no solo funciona como adjetivo o verbo adjetival, a veces funciona como adverbio, otras veces para expresar que algo es fácil o para expresar que una acción se ha completado, entre otras acepciones. Pero eso lo explicaremos más adelante. Sí, aquí es cuando la cosa se empieza a complicar, ¿eh? Bueno, hoy como estamos presentando el saludo inicial, el hola español o el qué tal, ¿no? Ni hao, en este contexto, hao sería un verbo de estado, un verbo adjetival que, como hemos dicho, significa bueno o bien. Y nos quedamos con esta idea. ¿Qué te parece, Andrea, si hablamos ahora del origen del carácter hao? Porque es bien interesante. El carácter hao está formado por dos pictogramas. Sí, efectivamente, en las inscripciones más antiguas, el pictograma de la izquierda es una mujer arrodillándose
y el de la derecha es un niño. Y lo que básicamente viene a significar es que el que una mujer dé a luz un hijo o hijos es algo bueno. De ahí que el carácter hao signifique bueno o bien. Se percibe también el pensamiento de las primeras dinastías, cuando hacer crecer la población era un buen deseo, y por tanto, el que una mujer diera a luz daba continuidad a la familia. Sí, el significado del carácter para hao iría evolucionando con el paso de las dinastías y los cambios en la sociedad, pero bueno, nos quedamos con este significado inicial. ¿Qué podemos decir de la pronunciación de los caracteres para ni hao? Seguramente entre nuestros oyentes haya quien no tenga mucha noción, ¿no? O ninguna noción del chino mandarín, así que sería bueno que explicáramos ¿qué características importantes tiene el chino mandarín? Bueno, creo que es lo más difícil. Pues sí, el chino es un idioma tonal, con 4 tonos distintos y uno neutro. El primero es plano, el segundo de curva ascendente. El tercero hace como una inflexión hacia abajo y hacia arriba, pero no sube tanto como el segundo tono. Y el cuarto van en curva descendente, que cae en picado. Bueno, si te parece, podemos utilizar el sonido ma, que es el que se suele utilizar, ¿no?, para ejemplificar los 4 tonos. Entónanoslo, Andrea, a ver cómo te sale. Va, ¿eh? Ma, ma, ma. Ma. Bueno, se ve la diferencia, ¿no?, entre el primero, el segundo, el tercero y cuarto. Bueno, yo creo que muchos no, ¿eh? Por ahí no lo han notado. Bueno, trasladado a los 2 caracteres de esta lección, ni, hao, ambos son tercer tono, ¿verdad? Sí. Y bueno, es importante destacar que si uno no pronuncia bien los tonos, no se le entiende bien porque cada tono representa a más de una palabra y puede ser confuso para el oyente. Sí, es la dificultad que tiene el chino. Bueno, hay que mencionar que cuando aparecen seguidos 2 caracteres de tercer tono, por cierto, el primero se convierte en segundo tono y el segundo carácter sigue como tercero, que este es el caso, ¿no?, de ni hao. Sí, es por eso que ni hao, aunque ambos lleven el tercer tono, se percibe una diferencia sutil de pronunciación cuando van juntos. Bueno, por separado sería ni hao y juntos ni hao. Muy bien, bueno, se ve una diferencia sutil. Decíamos al principio que ni hao significa hola, ¿cómo estás?, ¿no? Una de las confusiones más comunes entre los extranjeros es el de traducir cómo estás al chino, ¿no?, que sería ni hao ma, que literalmente significa ¿estás bien? En español es costumbre, como saludo y muestra de interés personal, decir un cómo estás, un qué tal, ¿no?, detrás del hola, pero no con el objetivo de que te empiece a contar su vida en verso, ¿no?, su estado de ánimo, Sí. sus problemas, salvo que esa sea la intención y que en cualquier caso depende del contexto y de cómo lo preguntemos. En chino, cuando ves a un amigo, lo saludas y le dices ni hao. Y acto seguido le haces la pregunta ni hao ma. Se queda un poco descolocado y no sabe cómo responderte. Sobre todo si no está acostumbrado a estar con extranjeros. Sí, bueno, en otro programa vamos a hablar de las preguntas que se hacen en chino como muestra de interés personal que a su vez a nosotros nos dejan también un poco descolocados al principio, sobre todo cuando no conocemos la cultura china. Es bien interesante. Bueno, pues hoy ¿qué hemos aprendido, Andrea? Ni hao. ¿Qué significa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, y además hemos aprendido el origen, ¿no?, de Sí. este carácter, sobre todo el carácter hao, muy interesante. Que es una mujer arrodillada, abrazando, bueno, teniendo en sus brazos el bebé. Exactamente, ¿no? Con ese sentido de que una mujer, ¿no?, pues cuando da a luz es algo bueno. Bueno, pues con esta primera lección nos tenemos que despedir de todos vosotros. Esperemos que hayáis disfrutado de este primer programa de Café con Trazos y como siempre os esperamos en la próxima edición. No nos falléis. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.